Muy buenas noches, doctora Sandra, cordial saludo. Voy a hacerle un análisis de los artículos 1852, 1853, 1854, 1855 y 1856 del Código Civil colombiano. Estos artículos todos reglamentan lo que es la compraventa. La compraventa en diferentes campos, ya lo vamos a ver más adelante, y la consecuencia jurídica de la inobservancia de esta norma es la nulidad absoluta. Entonces tenemos que como nulidad absoluta en la compraventa prohibida por el Ministerio de la Ley, tiene unos alcances y unas consecuencias dada la inobservancia en los artículos que vamos a analizar como consecuencia de nulidad. La consecuencia que se da es la nulidad, cuando no se cumplen estos preceptos jurídicos que contemplan los artículos ya mencionados. Sin lugar a dudas, la compraventa es entendida o considerada por muchos tratadistas como la reina de los contratos, en razón de que es el negocio jurídico que más se da en todo el mundo. En todas las sociedades es muy frecuente que se hagan compraventas, que se realice ese contrato de compraventa. Entonces, estos artículos la reglamentan de acuerdo al caso. Por ejemplo, el artículo 1852 nos habla de la venta, la venta entre cónyuges y la venta entre padres e hijos. Esta venta la prohíbe la ley, la prohíbe el artículo 1852 y la consecuencia jurídica es la nulidad. Y el alcance de este artículo es la incapacidad para realizar contrato de compraventa entre cónyuges y entre hijos y padres, hijos de familia y padres. Lo que conlleva a una nulidad absoluta. Entiéndase entonces que la reglamentación que nos trae el código en este artículo 1852 es la prohibición de hacer contrato de compraventa entre cónyuges y entre padres e hijos de familia. El artículo 1853 nos habla de la prohibición de la venta de establecimientos públicos por sus administradores. Los administradores de establecimientos públicos, según este artículo 1853, no pueden vender los establecimientos que ellos administran. Por ejemplo, el señor alcalde de Medellín no puede vender la Alpujarra, no puede vender la oficina de él en la Alpujarra, no puede vender el Parque de las Luces. Entonces, ¿cuál es el alcance de la ley? La prohibición a vender los establecimientos públicos que administran. Pero en caso de que ellos lo hagan, eso da como consecuencia jurídica una nulidad absoluta. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender alguno de los establecimientos que administren. Este artículo también coincide en su consecuencia jurídica, la nulidad. Entonces, en el artículo 1852, tanto como en el artículo 1853, las consecuencias jurídicas son las mismas. Y a lo largo del análisis de los otros artículos, esa es la coincidencia, digámoslo así, o sea, el efecto jurídico de todos estos artículos que estamos hablando es la nulidad, porque la norma es expresamente prohíbe hacer estos contratos de compraventa a ciertas personas. Hemos hablado entre los padres y los hijos, entre los cónyuges y ahora entre los administradores públicos. El artículo 1854 nos habla de las prohibiciones del funcionario público y judicial
para comprar bienes con los que ha tenido relación en razón de su cargo. Funcionario público que en razón de su cargo hay bienes, hay un litigio donde hay bienes de por medio y a él le toca actuar como funcionario público, no puede entrar a comprar ninguno de esos bienes. Al empleado público se le prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por ministerio, y a los magistrados de la Corte Suprema, jueces, prefectos y secretarios de unos y de otros los bienes cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio. Hay un litigio de por medio, unos bienes, el funcionario público no puede intervenir y yo quiero comprar esa tierra, yo me quedo con esa finca, eso lo prohíbe la ley. Y si lo prohíbe y no observa esa norma, entonces la consecuencia jurídica es la nulidad. Queda exceptuado de esta disposición el empleado con jurisdicción coactiva que, conociendo de alguna ejecución y teniendo por consiguiente el doble carácter de juez y de prefecto y acreedor, hiciera postura a las cosas puestas en subasta en calidad de acreedor. Es decir, la norma tiene una excepción cuando uno de estos funcionarios públicos entra también a ser acreedor en el litigio. Entonces, en ese caso sí hay una excepción, pero de lo contrario no se puede hacer. El alcance es la prohibición de comprar estos bienes y la consecuencia jurídica, la nulidad. El artículo 1855 se trata de la prohibición de compra para tutores y curadores. Es algo como parecido, digo yo, doctora, porque si en el anterior es a los funcionarios públicos que se les prohíbe comprar, acá se le prohíbe es a los curadores y a los tutores, que en el caso de que él como curador y el tutelado, el hijo o el menor del cual es el tutor, no puede comprar los bienes del menor. Entonces, si eso se celebra, también tenemos esa misma consecuencia jurídica, la nulidad. Entonces encontramos, doctora, que en los artículos que estamos analizando, todos tienen como consecuencia la nulidad. ¿Por qué? Porque la norma expresamente prohíbe la realización de este tipo de compraventa. El artículo 1858 habla de la prohibición de... perdón, ese ya lo vi. El artículo 1856 nos habla del régimen de compraventa para los mandatarios, síndicos y albaceas. Los mandatarios, los síndicos de los concursos y los albaceas están sujetos en cuanto a la compraventa de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos a lo dispuesto. En el artículo 2170, estos artículos, si bien tratan de sujetos distintos, persiguen el mismo fin y no es otro que resguardar la moralidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una especie de síntesis que yo saqué frente a los artículos. El fin principal de estos 6 artículos es cuidar la moralidad de los funcionarios públicos. Podemos observar que en todos los artículos, a excepción de la negociación entre cónyuges, padres e hijos de familia, todos los otros artículos nos hablan de funcionarios públicos, de los tutores, de los funcionarios que intervengan, de los administradores públicos. Entonces, la finalidad de la ley es proteger la moralidad para que en el camino el funcionario público no se antoje y no se interese en hacer compraventas
acerca de los bienes que hay de por medio en el litigio. Entonces, la ley lo que hace es proteger para que estos no intervengan y no pretendan quedarse con los bienes en los cuales se está tratando el proceso. Por tal razón decimos que el artículo 2170 dispone, estos artículos disponen y tratan a los sujetos distintos, persiguen el mismo fin y no es otro que resguardar la moralidad del funcionario y asegurar así una correcta ejecución de sus labores, en donde no interfieran los intereses personales del mismo. En tanto, prohibir a los funcionarios comprar bienes de los negocios o procesos sobre los cuales conocen en razón de su cargo. Se pretende resguardar y asegurar la imparcialidad de los mismos y así evitar la manipulación de los bienes en el negocio. Así lo anterior y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1523, concordado con el artículo 1741 de nuestro Código Civil, cualquiera de las ventas realizadas y que encuadre en las disposiciones anteriores serán nulas de pleno derecho. Entonces, como la declaración de nulidad tiene como efecto también la anulabilidad de un contrato, como si éste nunca se hubiese celebrado, no se debe dejar de lado que entre las partes se pudieron haber realizado ciertas actuaciones que deben restituirse a su estado anterior. Conclusión: todos los artículos en análisis, su alcance normativo es prohibir y su consecuencia jurídica es la nulidad. La ley prohíbe expresamente este tipo de negocios en la compra-venta, de acuerdo al caso, como dijimos, y su consecuencia es la nulidad. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien, cuídese mucho y un abracito. Que esté bien.